Hola amigos. Llevo mucho tiempo pensando en que deberíamos hablar y repensar y reflexionar un tema que yo creo que existe en todas las familias o en casi todas las personas, pero que no se habla, se asume sin saber por qué, porque lo hacía mi abuela, porque lo hacían mis padres, porque se hacía en mi familia, pero realmente el concepto de por qué se hacía esto y no solo por una tradición familiar, es importante pensar. Mirar, yo soy de las que pienso que los ritos, las costumbres familiares, lejos de ser algo solo tradicional, es algo que mejora nuestras vidas, que ordena nuestro pensamiento y da sentido a muchas cosas que pasan muchas veces y no sabemos cómo encauzarlas. Hoy me gustaría hablar de esto, de qué pasa por nuestro cerebro y nuestro corazón cuando ponemos en práctica costumbres que vienen de los orígenes de nuestra familia o que vienen del origen de nuestra sociedad o de nuestra cultura. Mirad, siempre digo una frase que la gente conoce y les hace gracia, es que cuando ocurre algo importante, ya sea bueno o malo, siempre digo: Dios no da puntadas sin hilo. Y es verdad, es que lo pienso así. ¿Por qué? Porque yo no creo ni en la buena ni en la mala suerte. Es verdad que tener un poquito de buena o mala suerte puede ayudar, pero no podemos apoyarnos solo en la buena o en la mala suerte, sino que es verdad que el hombre necesita de Dios de una u otra manera, de manera directa o indirecta, y Dios sabe que le necesitamos y entonces Él actúa con independencia de que creas o no creas en Él. Y eso te da mucha tranquilidad porque sabes que si algo está ocurriendo o ha pasado, pues es que Dios no ha dado puntadas sin hilo, que no es un tema de poderío humano o de poderío científico, porque Dios se ríe de los hombres y todos lo sabemos, que cuando no le cuentes un plan a Dios, porque a lo mejor te quedas sin él. Y es así porque probablemente Él sabe mejor lo que te conviene o no te conviene. Pero bueno, después de esta introducción en la que yo es verdad que soy madre de familia y tenemos en nuestra familia muchos costumbres y ritos una vez heredados de nuestra familia, la de mi marido y la mía, y otras adquiridas en el tiempo y según cómo haya ido yo constituyendo mi familia, forman parte de nuestra historia y parte de la biografía de todos nosotros los que formamos nuestra familia nuclear. Hay costumbres y ritos que ya os digo que no solo nos ordenan situaciones de la vida, sino que incluso nos pueden dar seguridad y estimular nuestra autoestima. El problema es que hay que saber por qué se hacen o por qué no se hacen y qué significado tienen o no tienen para que ese significado empiece a trascender dentro de nosotros. Desde Oriente a Occidente hay ritos de todo tipo que nos vinculan a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, que nos generan además un arraigo a la tierra donde nacimos o a la tierra de donde fueron nuestros padres. Y funcionan así hace siglos. No es un tema que esté escrito, sino que va con la corriente sanguínea del código genético familiar de cada familia. Por ejemplo, ya hablaremos más adelante concretamente, pero hay costumbres que se han podido perder, como bendecir la mesa. Y es una pena porque bendecir la mesa es darte un toque de atención a que estás sentado en una mesa donde hay unos alimentos que el planeta nos ha dado, que alguien los ha cocinado y que alguien los ha puesto en tu plato, o tú te los has puesto en tu plato y tú te los has cocinado, y si no estuvieran buenos no te los podrías comer. Y al mismo tiempo, si no comes solo y estás comiendo con otra persona, te invita a bendecir esos alimentos, a ser amable con la persona con la que estás comiendo. No se trata de hacer un quinto grado a cualquier persona que come contigo mientras come contigo, sino que la comida es sagrada. El momento de la comida es sagrado y debemos respetarlo. Hay ritos, por ejemplo, japoneses curiosos que los podemos adaptar a nuestro mundo occidental y que son ritos posnacimiento. Son ritos que hacen que se desvíe la atención al posparto y al cansancio, el agotamiento de la madre, desviando la atención hacia el bebé que ha nacido. Pues es una forma muy emocional
y muy empática de cuidar a la madre y cuidar al bebé. También los judíos tienen muchos ritos alrededor del luto y de la muerte que nosotros no podemos compartir, o sí podemos compartir, pero que lo único que están enfocados es en hacer verse la tristeza, ver el otro lado de la tristeza, y es la alegría de un familiar que ya no está con ellos, y lo celebran de una manera determinada. Tenemos todo tipo de ritos. Tenemos ritos diarios, como os he dicho, bendecir la mesa cuando comes, o rezar por la noche. Hay personas que dejaron de creer y tener fe, se casan, tienen hijos y repiten su modelo y rezan con sus niños por la noche. Aunque ellos ya dejaran de rezar o no rezan, pero quieren trasladar a sus hijos la experiencia de rezar por la noche para que su hijo la conozca, porque forma parte de su ADN. Hay otros rezos, como pueden ser rezar a las 12 de la mañana a la Virgen María. Otros es ponerse a rezar mirando a la Meca, visitar cementerios, que hay múltiples culturas que celebran la visita al cementerio de formas muy diferentes. Mientras hay culturas donde la muerte es algo triste y negativo, hay otras culturas que celebran la muerte junto con la resurrección de los muertos o con el reencuentro de tus seres queridos. Con lo cual, como veis, el hombre es muy rico en conectar con su entorno y ser capaz de vivir con situaciones trascendentes en momentos muy puntuales de su vida. O sea, los ritos siempre marcan hitos diarios, anuales o puntuales, pero son ritos que nos marcan y que nos dejan el recuerdo para siempre de algo que hemos celebrado o que hemos organizado de una determinada manera. El sentido trascendente de la vida tiene relación no solo con la religión, sino también con la vida y con la muerte del ser humano a través de nuestro contacto con otras personas y con la naturaleza. Una neurociencia nos ha ido diciendo a través de imágenes del cerebro cosas muy curiosas, o sea, tan curiosas como que el cerebro ha abierto muchas puertas para entendernos mejor, porque los que actuamos de una manera con unas conductas, ritos o costumbres, lo que pasa y lo que nos produce dentro de nuestro cerebro es que una experiencia religiosa afecta a nuestro cerebro de manera diferente a cuando no es una experiencia religiosa. Así que a mí me ha parecido que era un tema muy interesante, porque lejos de parecer una obligación, cualquier rito religioso a lo mejor nos abre la mente a una experiencia única en nuestro cerebro y a un ordenar nuestra vida y marcar un hito para siempre recordar. Además, otra de las cosas que se ha visto, que cuando uno vive una experiencia trascendente en comunidad, es mucho más terapéutica que vivida solas. Creo que hay experiencias en solitario que son trascendentes y experiencias en comunidad. Son completamente diferentes, pero sin embargo las que son en comunidad es verdad que son muy terapéuticas. De hecho, en el mundo de la terapia se hacen grupos para sanar a personas del alcohol, de adicciones, de determinadas situaciones o tendencias enfermas, y cada vez se usan más grupos para compartir, para verbalizar y para apoyarse y ayudarse unos a otros, porque se sabe que es muy terapéutico. Por eso también rezar en comunidad, lejos de parecer un sistema gregario, es todo lo contrario, es un sistema que aúna a las personas, pero que las aúna en la parte más consciente, porque realmente todos los ritos religiosos se ejecutan en la parte frontal del cerebro, que es en la parte de nuestra consciencia. Los médicos, por ejemplo, creo que en la mayoría de la civilización, los médicos ante un enfermo crónico o con una muerte inminente, suelen preguntar al enfermo o a sus familiares si esa persona es creyente o no es creyente. Porque si es creyente o no es creyente, él debe dar paso a una serie de ritos religiosos según la religión que tenga, para que esa persona encuentre la paz antes de morir. Esto es un respeto a la trascendencia que creo que en ese sentido médicos creyentes, no creyentes, practicantes o no practicantes están sabiendo aceptar, gestionar
y tender la mano a ese enfermo en esa parte trascendente de la vida antes de despedirse e irse de este mundo. Mirad, por otro lado, también me gustaría hablaros que en Texas, en el 2018, se hizo un estudio en la Universidad de Baylor, donde se vio que los adolescentes que crecen en familias creyentes o familias que practican, tiene un índice mucho más bajo, por ejemplo, de caer en depresión un adolescente, o sea, un 12% menos de caer en depresión si en su familia hay creencias o son creyentes y practicantes, un 33% menos de consumo de drogas y un 40% menos de tener enfermedades de depresión mental. Y en esto añadimos también el tema del suicidio, que está tan de moda ahora mismo. En ese estudio no se hizo, pero sí que se ha hecho otro ahora, en donde en las familias creyentes o que tienen ritos trascendentes, el suicidio en adolescentes es menor. Cuando se estudia cada caso, se estudia el tipo de familia en donde vivía ese adolescente. Y lo queramos o no, los ritos y las costumbres religiosas nos ayudan a amar la vida y a no desestabilizarnos y a nuestra autoestima que se mantenga estable. Las prácticas religiosas, como os he dicho, actúan en los lóbulos frontales y lo que nos dan es mucha más, por ejemplo, capacidad de concentración. Si tú tienes un rito antes de ponerte a estudiar o a preparar un examen o ir a un examen o leer tu tesis doctoral, tienes por costumbre o ir a torear, como hacen los toreros, santiguarse, lo hacen los actores también, santiguarse, rezar, antes de entrar en acción en lo que te toque, tienes mucha más concentración. Pones la cabeza muy focalizada en lo que es, porque esa trascendencia religiosa pone tus lóbulos frontales en guardia para empezar a funcionar mejor. Mirad, esto junto con las áreas del lenguaje que tenemos más complejas nos hacen que nuestras argumentaciones sean mucho más fiables una vez que tú te has puesto en manos de un Dios creador o de un Dios compañero o un Dios que está de cómplice contigo ante las cosas buenas. Esto es, digamos, una cosa mágica que ocurre al hombre, pero no puede ocurrir a ninguna otra especie animal, porque cualquier otra especie animal no sabe quién es. El hombre sí sabe quién es y puede relacionarse con Dios cuando él quiera y puede conectar con Dios, el Dios creador, el Dios Padre que él quiera, siempre que lo necesite. Y a medio y a largo plazo, no solo eso te hace que estés mejor cuando rezas, sino que si cuentas con que eres una persona que tienes costumbres religiosas, quieras o no, tu actitud ante la vida es muy, muy diferente. Y os digo lo que he dicho antes, independientemente de si crees o no crees, Dios está actuando en nosotros. Dios está actuando de tal manera que nos está tendiendo una mano, no nos modifica, no nos condiciona y, por supuesto, nunca nos obliga, pero está ahí para lo que necesites. Y el hecho en sí de que la persona piense que hay alguien esperándonos fuera, ya nos da una seguridad de que lo que pase pasó y tenía que haber pasado. Mirad, hay otro estudio muy curioso en el que en imágenes la neurociencia nos ha dicho que el cerebro por ejemplo, de las monjas católicas o de los monjes budistas llevan procesos muy diferentes. Bueno, pues esto es un tema interesante, o sea que satanizar la religión, satanizar los estilos de vida religiosos de tantas personas, creo que es fruto de la incultura y de muchos prejuicios. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que afecta el estilo de vida religiosa que tengamos a nuestra forma de procesar en el cerebro libremente, quiere decir que el hombre es tan diverso, tan plural, que no podemos encasillarle en una serie de prejuicios históricos que ha podido haber antes. Abramos la caja y pensemos que si hay cosas que funcionan desde hace siglos, no es solo por tradición. Si hay cosas que funcionan desde hace siglos y la gente sigue eligiéndola libremente, es porque a lo mejor es parte de lo que el ser humano necesita. Mirad, los católicos, nuestro cerebro funciona de una forma mucho más auditiva y con un lenguaje hablado, principalmente.
mientras que los monjes budistas lo hacen a través de la visualización y de una forma mucho más diferente, o sea, a través de la meditación por visualización de su cuerpo interior y de ellos mismos, mientras que tanto los religiosos católicos o otras religiones monoteístas, la mayoría de ellos lo utilizamos la audición y el lenguaje común hablado o verbalizado en silencio. Y por ejemplo, los musulmanes usan mucho más la capacidad de rezar intensamente a través de su córtex prefrontal también. Se concentran a través de ritos religiosos muy intensos en su córtex cerebral. Bueno, pues para eso Dios nos dio el cerebro, no solo para sacar una licenciatura, no solo para hacer fantásticas recetas de cocina. Realmente nuestro mundo religioso está en nuestro cerebro y no nos hemos dado cuenta, y a lo mejor lo tenemos ahí dormido, lo tenemos arrumbado, sin pensar que forma parte a lo mejor de una parte de la felicidad que nos da el sentido trascendente de la vida, y que no todos los actos en la vida son inmanentes, empiezan en mí, acaban en mí, los elijo yo, los decido yo, y soy yo el que tomo control sobre todo lo que decido hacer. Que es verdad que debemos tener control y autodominio, pero más vale acompañados que solos, porque muchas veces si no el ego nos juega muy malas pasadas. Mirad, cualquier costumbre religiosa en personas creyentes o no creyentes de una religión u otra, sí que está claro que se ha visto que el sistema hormonal también le afecta, de tal manera que le aumentan los niveles de serotonina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Así que no tengáis miedo, hablar con Dios, que a lo mejor va a ser vuestro mejor compañero para generar en vuestro cerebro dopamina y serotonina. Mirad, el otro día tuve una experiencia, bueno, una amarga experiencia en la ciudad en la que vivo, donde tuve que estar al final declarando en un cuartel de la Guardia Civil por las agresiones, maltrato y amenazas de muerte a mi familia y a otras personas en un sitio público. Bueno, pues detuvieron a la persona, yo estaba declarando en un espacio, y mientras estaba en ese espacio, el detenido estaba en otra sala donde no hacía más que dar gritos, pegar golpes, y era imposible concentrarse en la declaración. Pero bueno, yo estoy allí el tiempo que me necesitan y me voy, y sin embargo el funcionario que estaba tomando declaración llegó a estar en un momento de ansiedad tremendo, porque además cada vez que salía este detenido la insultaba despectivamente, volvía a entrar, volvía a intentar concentrarse. Entonces hubo un momento en el que le dije: mira, permíteme que te ayude. Entonces yo siempre suelo llevar una virgen de madera, que se llama la Virgen de la Mano, que va en la mano, la llevaba en el bolso, y la dije: creo que te puede venir bien y yo te la regalo, es un objeto mío personal, pero que te voy a regalar. Tiéndeme la mano. Entonces me extendió la mano, yo le puse la Virgen, de tal manera que es una Virgen que se adapta completamente a la mano. La dije: no sé si eres creyente o no. Dijo: bueno, soy un poco creyente. Digo: bueno, pues entonces si eres un poco creyente, simplemente coge esto, relájate un poco y métetela en el bolsillo, que es de madera, y no te va a afectar ni a las armas que tienes ni a nada de lo que llevas encima. Entonces me dijo gracias, no entendía mucho, y seguimos con la declaración. Y cuando llevábamos como 3/4 de horas declarando, la interrumpió, el detenido seguía dando un número impresionante, se detuvo y me dijo: gracias por lo que me ha dado. Desde hace un rato me he dado cuenta que tengo mucha calma conmigo, porque no estoy sola. Fijaros, esto me ha pasado el domingo pasado. Entonces, por eso creo que era el momento de hablar de esto, porque conectarse con un poder superior, con un Dios creador, que nos ha creado como la joya de la naturaleza, da sentido a nuestra vida y nos lleva sobre todo a ser más optimistas y a tener más claro cuáles son las cosas que más queremos que tengamos en nuestra vida y las que no queremos tener en nuestra vida, que muchas veces las tenemos porque no sabemos cómo quitárnoslas de encima, y consultándolo, pues a lo mejor te dicen: deja de tener este amigo, deja de tener este trabajo, cambia de coche, o
busca otros amigos nuevos o otras mejores compañías, o acércate a tu hijo y abrázale. O como me decía el otro día, una madre que tiene muchos problemas con su hijo y me dijo, ¿sabes que el otro día, gracias a estar contigo, le dije a mi hijo, tú no sabes todo lo que vales? Y su hijo le dijo, repite, mamá, otra vez lo que me has dicho. Y ella le dijo, que tú no sabes todo lo que vales. Y que el hijo se volvió, y tiene 25 años, y la dijo, es la primera vez que me lo dices. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ser capaces de no estar metidos en nosotros mismos y hacer de la vida una vida inmanente y pasar a que sea una vida trascendente con respeto y con cariño hacia todas las demás personas que tenemos de la mano de Dios o de cualquier costumbre o rito cristiano o de otra religión. Las mejores formas de ayudar a gente con problemas, y eso os lo digo yo, que es mi trabajo, mi profesión, muchas veces es ayudarles a que abran el corazón ante un nacimiento, ante una muerte, ante un dolor por una enfermedad, ante la pérdida de alguna persona, porque se ha visto que si a estas personas les decimos que abran el corazón, que den gracias por lo bueno y que protejan su soledad, uniéndose a unas costumbres o ritos de otras personas o ella misma con Dios, lo más normal es que sus acciones no se vuelvan incompatibles, sino complementarias con tener paz interior. Al final, la paz interior es tener paz contigo mismo y tener paz con los demás. Y si te falta paz interior, es que te falta acciones o pensamientos trascendentes que te eleven de los pies en la tierra. La vida es muy dura y hay que elevarse un poco de la vida. Hay que saber que, por otro lado, fijaros que es curioso, o sea, la historia del mundo, desde la isla de Java hasta Islandia, pasando por la Tierra del Fuego, da igual, todos los hombres contamos los años con la era de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, pues con independencia de lo que signifique para los cristianos, lo que sí es verdad es que para el hombre es muy importante el sentido trascendente de que los años pasan, de cumplir años. Hay gente que no sabe cuál fue su fecha de nacimiento. Se ve en las personas que vienen huyendo de países donde no tienen registro de su nacimiento, no tienen documentación. Se calcula su edad fisiológicamente porque no saben cuándo nacieron. Ese drama interno es tremendo porque no les ayuda a anclarse en la tierra. Por eso que nosotros celebremos los cumpleaños es parte de la realidad de nuestra vida. Que nosotros sepamos en qué año vivimos es parte de la realidad de nuestra vida, que nos hace estar enganchados con la vida y enganchados con la vida y con la muerte cíclica de todas las personas que pasan por el planeta. Bueno, para estar de esta manera, la verdad es que cuando uno investiga mucho hay muchísimas formas y maneras. Están la gente que bendice la casa cuando se cambian de casa, que bendicen los coches antes de salir con un coche nuevo o antes de salir bendicen los viajes, existen los rosarios, existe la bendición de la mesa, como os he dicho antes. Entonces, todos son, al fin y al cabo, vínculos afectivos que te unen a un Dios trascendente, en cosas tan sencillas como la vida misma. Hay ritos que sirven para ayudarte a combatir el cansancio, el dolor y para aprender a controlarnos desde la adolescencia. Por eso es muy importante que esos ritos y costumbres nazcan en la familia, se conozcan en la familia y se vaya uno de casa con una mochilita de costumbres y ritos que dan origen a tu familia para empezar a llenar esa mochila de otras costumbres nuevas que te van a acompañar toda la vida. Mirad, es importante que a veces hay mucha confusión entre las religiones donde se medita y las religiones donde se hace oración. Y yo soy de las que digo siempre que son complementarias. Mirad, la meditación te conecta con tu cuerpo de manera inmanente. Te relaja, ayuda a valorar tu cuerpo, incluso a veces a decir qué le pasa a mi cuerpo que no está funcionando bien gracias a la meditación. Y así a lo mejor ir al médico porque te está pasando algo. Pero si tú no conoces tu cuerpo, no le cuidas,
no le observas, no le acunas, es muy difícil que tú puedas luego con ese cuerpo rezar a Dios. Pero la oración es la conexión trascendente con Dios, mientras que la meditación es inmanente contigo misma, que vale para creyentes y no creyentes. La meditación es la otra forma de relacionarte con Dios de manera trascendente que se puede solapar perfectamente con la meditación. Una persona que sabe hacer bien meditación, sabe colocarse, sabe sentarse de una manera determinada, sabe colocar su cuerpo, sabe concentrarse antes de empezar a meditar. Y qué duda cabe que todo eso es la antesala perfecta de las personas que también hacen oración para rezar con Dios. Dios a veces no habla claro y no es fácil conectar con Él. Yo os aseguro que si sabes cómo funciona tu cuerpo, vas a saber cómo conectarte con Dios muchísimo más fácilmente en los mejores horarios del día y en los mejores momentos de tu vida, o cuando no estás lista para poder rezar con Dios porque tu cuerpo no responde. Y esto tendríamos que, por autoconocimiento, distinguirlo. Y es más fácil decir, no, a mí Dios no me habla o yo no hablo con Dios, pero hay que prepararse, hay que saber hacerlo. E igual que hay que aprender a meditar, hay que aprender a orar. Y la verdad que una persona de oración es una persona con tercera dimensión. Y eso se nota en el trabajo, se nota en la calle, se nota en muchos sitios. Cuando ocurren cosas en la calle, si os fijáis, las personas individualistas que no viven ritos en comunidad, no han vivido ritos familiares, normalmente no prestan ayuda a alguien que lo necesite en la calle. Y la gente que va en auxilio de otras personas son personas que tienen ritos trascendentes y en ese momento su cuerpo, su mente y su corazón clama para ayudar a quien sea. De hecho, hay cosas que esas costumbres nos ayudan a ayudar a los demás. El hecho en sí de arrodillarse para rezar, en cualquiera de las religiones, arrodillarse para rezar o cantar juntos, nos genera una tendencia a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque arrodillarse es abajarse al suelo, donde puede haber una persona que necesite ayuda. Arrodillarse es abajarse a tu ego y pensar que tú no eres más que los demás. Cantar juntos una misma melodía es un ejercicio de tolerancia bestial, que con una misma letra, todos a coro y sin desentonar nadie, cantamos juntos haciendo equipo. Por eso la Iglesia o cualquier religión, lejos de estar lejos de la calle, está en la calle si nosotros queremos que esté. Y si nosotros queremos que esté en la vida y en la muerte. Mirad, hay una cosa muy curiosa en los judíos, que lo que llaman Shiva, y es que cuando muere un familiar, entre todos llevan comida a la casa del familiar muerto para comer juntos. Rezan juntos alrededor de la casa y tapan los espejos para reducir la pena de verse llorando. Fijaros qué inteligencia emocional, que uno lo ve desde fuera y puede decir, pero qué chorrada, cuánto mal rollo hay aquí. Y sin embargo tiene todo su sentido. Yo os invito a que si venís de una familia con costumbres y ritos y alguno no conocéis por qué se hace o por qué se deja de hacer, preguntar a vuestra madre, a vuestra abuela, por qué se hacía en su familia y por qué se hace y por qué tiene sentido seguir haciéndolo. En el momento en que interioricéis el por qué, veréis el para qué de cualquier rito. Yo os aseguro que para mí el día comienza y acaba con un rito, y tengo varios hitos a lo largo del día que me ayudan a poder ayudar a todas las personas a las que atiendo y a yo tener paz y tranquilidad conmigo misma, de tal forma que no me afecten los temas que escucho y que veo. Con lo cual, gracias a Dios, yo puedo decir que gracias a Dios la gente viene a mí para que le ayude, porque sé que tengo una calma y una paz interior que difícilmente a lo mejor podría tener y mantener en los decenas de casos que atiendo a la vez. Nada más, amigos, esta era mi experiencia de hoy, que espero que os sirva a cada uno por algún motivo especial. Un abrazo muy fuerte.